Vamos a resolver este ejercicio en donde nos dan un subespacio S que está generado por tres vectores y nos piden hallar una base de S que contenga este vector específico B que nos da la consigna. Para que eso pueda ser posible, para que este vector B pueda pertenecer a una base de S, en realidad ese vector tiene que pertenecer a S, ¿sí? La consigna nos está diciendo implícitamente que lo podemos lograr y por lo tanto que pertenece, pero tenemos que verificarlo. Tenemos el subespacio S generado por tres vectores, lo cual no significa que sea de dimensión 3. Podría ser de dimensión 2 y que sobre el 1. Seguro que no es de dimensión 1 porque para eso los tres vectores deberían ser linealmente dependientes, digo, incluso eligiendo dos de esos, o sea, todos deberían ser múltiplos entre sí, cosa que no está sucediendo y sí puede verse a simple vista. Lo que hay que hacer en primer lugar es ver si sobra algún vector y lo vamos a sacar. Nos vamos a construir una base de ese y después vamos a verificar que este vector B pertenece a ese y vamos a hacer que tome el lugar de alguno de los vectores de ese. En realidad, cuando hacemos eso, tenemos que verificar que lo que nos queda al final también sea base de ese, es decir, que sea linealmente independiente. Bueno, vamos a hacer lo que dijimos. En realidad uno podría proceder ligeramente distinto en otros órdenes, pero bueno, es más o menos lo mismo. Empecemos escribiendo un vector debajo de otro simplemente para triangular y ver si los vectores son linealmente dependientes. Y entonces lo que vamos a hacer, como queremos poner en lugar del 2 un 0, vamos a hacer fila 3 menos 2 veces fila 1 en lugar de la fila 3, ¿no? El resultado de esa operación. Como la fila 1 no la modificamos, nos queda idéntica. Lo mismo con la fila 2. Y en lugar de la fila 3 nos queda 0, nos queda menos 1, nos queda menos 2 y nos queda 1, ¿no? Restando en cada lugar dos veces el numerito de la fila 1. Lo que nos queda ahora es que la fila 3 es la fila 2 multiplicada por menos 1. Son iguales multiplicadas por menos 1 en realidad. Y entonces lo que puedo hacer es a la fila 3 sumarle la fila 2 para que se anule. Entonces, efectivamente lo que nos queda es que se anula la fila 3, lo que significa que los vectores originalmente eran linealmente dependientes. Y entonces hay uno que sobre que podemos sacar. Ese vector que sobre que podemos sacar es el tercero. ¿Sí? Porque no cambiamos las filas de lugar y lo que vimos es que con los primeros dos podemos anular el tercero, es decir, con los primeros dos podemos construir el tercer vector. Uno además siempre lo que puede decir es que los vectores que nos quedan acá también son eh, una base, ¿sí? Son una base porque está triangulada, son LI, linealmente independientes, entonces podemos quedarnos con esta base, que en realidad en este caso son los mismos dos que teníamos al principio en la consigna. De modo que una base para ese es quedarnos con esos dos vectores, el 1 menos 1, 1, 0 y el 0, 1, 2, 1. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos es un vector B que nos daba la consigna, que era el 1, 0, 3, 1. O sea, teníamos el vectorcito B que es el 1, 0, 3, 1, que si nosotros ya supiéramos que B es un vector de S que pertenece a S, entonces nos alcanza con que tome el lugar del 1 siempre que sea linealmente independiente de lo que queda. Pero si yo pongo B en lugar de este vector, lo que queda es linealmente independiente porque claramente no es múltiplo del otro. Y al revés, incluso podríamos ponerlo en lugar de este vector y los dos vectores que quedarían dentro de la base no son múltiplos, así que son linealmente independientes. En todo caso, pondríamos todo en una matriz y triangulamos para asegurarnos que sean linealmente independientes. Lo que nos falta verificar es que B pertenece a S, ¿no? Entonces ahora quisiéramos saber, B pertenece al vector S. Entonces para responder esa pregunta, en el fondo lo que nosotros queremos saber es si podemos escribir B como una combinación lineal de los dos vectores que nosotros tenemos. Si lo podemos escribir como una combinación lineal de esa manera, eligiendo por ejemplo los numeritos alfa y beta, si encontramos ese alfa y ese beta es porque efectivamente B pertenece a S. Otra manera de hacerlo es escribiendo los dos vectores de la base, uno debajo de otro, y B debajo de esos dos, y triangulando. Si el triangular B desaparece, es porque pertenece al subespacio S. Lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces veamos si encuentro alfa y beta.
Y lo que nos queda acá sería una ecuación vectorial que en el fondo se traduce en 4 ecuaciones, ¿no? Lo que tendría que ocurrir acá es que 1 sea alfa por 1 más beta por 0. Estoy trabajando con las primeras coordenadas, pero beta por 0 desaparece, así que no lo voy a escribir. Una segunda ecuación nos diría que 0, o sea, la segunda coordenada de la izquierda, debería ser alfa por menos 1, o sea, menos alfa, por más, estos son más, beta por 1. Una tercera ecuación nos diría que 3 debería ser alfa por 1, o sea, alfa por más, quiero decir, 2 beta. Y la última ecuación nos diría que 1 tiene que ser igual a alfa por 0, cosa que no voy a escribir, más beta por 1. Entonces nosotros tenemos que ver que el mismo alfa, el mismo beta nos sirva para cumplir las 4 ecuaciones. Y ya sabemos que alfa debería ser 1 y que beta debería ser 1, pero el punto es si verifica las otras ecuaciones, y lo verifica, porque si en segundo lugar lo sustituyéramos alfa por 1 y beta por 1, se cumple la ecuación, y si en tercer lugar sustituimos alfa por 1 y beta por 1, se cumple la ecuación. De modo que, como se cumplen las 4 ecuaciones, si alfa es 1 y si beta es 1, entonces B pertenece al subespacio S. ¿No? O sea, podemos escribir a B como combinación lineal de la base de S, ¿no? Con alfa 1 y beta 1, ¿no? Lo que queremos decir es que B es la suma de estos dos vectores, claramente pertenece al subespacio S. Bueno, finalmente vamos a dar otra base, esta no era la que queríamos, de hecho si queremos podemos llamarla bemonio porque no es la originaria, y después vamos a dar la base que nosotros queríamos, que la llamamos B. Es lo mismo, podría haber llamado bemonio a esto, simplemente es un capricho. Entonces lo que voy a hacer es escribir acá el vector B, que el vector B era el 1, 0, 3, 1, y acá podemos completar con cualquier vector, puede ser de que teníamos en segundo lugar antes, o en primer lugar, es indistinto. Por ejemplo, podemos escribir el 0, 1, el 2, 1, y esto es una base de S porque tiene dos vectores linealmente independientes. ¿No? Como la dimensión de S es 2, ¿no? Entonces B es base porque son dos vectores linealmente independientes. Bueno, escribo LI, pero quiero decir linealmente independientes, ¿no? Que no son múltiples ni no puedo construir uno a partir del otro.